Continuando con la presentación, hoy vamos a hablar sobre toma de muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una porción muy reducida de material biológico humano que se analiza para obtener información relevante, es decir, información clínicamente útil que apoye en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades al personal médico. ¿Qué es una buena toma de muestra? ¿O qué es una buena muestra? Una buena muestra es aquella que se obtiene siguiendo en forma estricta todos los protocolos que competen a la etapa preanalítica. Esto da confianza al personal del laboratorio para procesar y posteriormente validar las pruebas solicitadas por el médico. Mientras que una mala toma de muestra o una mala muestra es resultado de la obtención, de aquella extracción que no cumplió ningún protocolo de preanalítica. Por lo tanto, esto da desconfianza al personal médico para procesarlas y posteriormente pues no van tampoco a proceder a validar. Siempre van a solicitar en nueva muestra. ¿Qué técnica se utiliza para la toma de muestra? Primero, aplicamos el protocolo de lavado de manos. Luego procedemos a utilizar nuestros elementos de protección personal. Aquí principalmente vamos a utilizar nuestra bata, nuestros guantes y las gafas protectoras. Una vez realizado el lavado de manos y con los elementos de protección ya puestos o al tenerlos ya, procedemos a tener también asimismo listo todo el material necesario. ¿Sí? No es bien visto y es comprobado científicamente que no tener el material listo, ¿sí? Estar yendo a buscar el material de uno en uno, se me perdió la aguja, la voy a buscar. Voy a buscar otra. No tengo un tubo, voy a buscar otro. Esto genera estrés en el paciente, ¿sí? Entonces, por favor, para evitar este tipo de incidentes, primero también tener siempre listo el material. El siguiente paso es saber el orden en que voy a sacar o extraer las muestras para cada tubo, ¿sí? Pero para saber el orden, yo primero tengo que saber qué contiene cada tubo, ¿sí? El orden específico, según la normativa o según el CLSI, es que primero se debe obtener por la técnica estricta de asepsia y antisepsia que se requiere para esta extracción, primero los frascos de hemocultivo, luego extraemos las muestras para el tubo tapón amarillo que no contiene aditivo, o también hay unos que sí contienen aceleradores del coágulo. Luego, seguido del tubo tapón celeste, cuyo anticoagulante es el citrato. Luego, seguido del tubo tapón verde, cuyo anticoagulante es la heparina de litio. Luego, seguimos del tubo tapón lila, cuyo anticoagulante es el EDTA. Y al final, como la gasometría arterial requiere de otra vía, entonces por lo general se la deja al final porque esta vía es un poco más estresante para el paciente y mucho más dolorosa. Otros tubos que por lo general no son tan comunes, que es el tubo tapón tapón rosa. Este tubo también contiene como anticoagulante DTA, pero este más se utiliza para pruebas de medicina transfusional. Y los tubos tapón gris que se utilizan, que tienen como aditivos, hay unos que tienen como aditivo fluoruro de sodio, otros que tienen oxalato de potasio, pero en sí se utilizan para medición de glucosa porque estos evitan la glucólisis y la mantienen estable al menos durante 24 horas. Entonces, una vez ya realizada la explicación, entonces que no se nos olvide. Primero frascos de hemocultivo, luego los tubos que tengan tapón rojo o amarillo, luego seguido del tubo de tapón celeste, luego seguido del tubo tapón verde, luego seguido del tubo tapón
lila y al final la gasometría. ¿Qué pasa si yo no sigo este orden? Pues voy a proceder a contaminar de aditivos unos tubos con otros. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Pues a alteración de los resultados del laboratorio. Y esto les voy a explicar en una clase adicional, porque requiere de explicación un poco más profunda, ¿sí? Pero para que tengan más o menos un preámbulo o un abrebocas, vamos a explicarles qué pasa si yo, por ejemplo, que es lo más habitual, punciono a un paciente, extraigo el primer tubo, que por lo general es el tapa roja, y al introducir el segundo tubo, el tapón solo tiene este paciente dos tubos para sacar, el rojo y el lila. Ya introduzco primero el tapón rojo, llena, y luego sí les ha pasado que luego introducen el siguiente tubo y ya no sale nada. Entonces, ante el susto y porque no quieren ver al paciente más con la aguja allí, retiran todo y automáticamente proceden a trasvasar la sangre desde el tubo tapón rojo al de tapón lila, que sería en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaría allí? Contaminando el tubo de tapón lila, ¿sí? Entonces, ¿qué produce esto? Sí, aunque aparentemente si ustedes agitan, porque por lo general ante el susto la gente tiende a agitar de una forma excesiva, ya esto conlleva rotura de los hematíes y hemólisis, y no solo eso, sino también a la formación de microcoágulos. ¿Sí? Estos microcoágulos no los vemos nosotros a simple vista, sino que el equipo los detecta, se tapona, y esto ¿a qué conduce? Pues conduce a iatrogenia. ¿Por qué? Porque se paralizaría todo el procesamiento de las muestras de todos los pacientes que se atendieron durante toda la mañana, que por lo general en las mañanas son unos 300 pacientes, aparte de los que vienen de emergencia, los que vienen de piso, de hospitalización, de todos los servicios. Entonces, se tiene que llamar al personal técnico para que venga a arreglar el equipo, y eso más o menos tarda entre 2, 4, 6 horas, dependiendo si viven si son empresas que son propias de las ciudades en las que están los hospitales, o son empresas que tienen dependencias o sedes directamente en las capitales y luego tienen que viajar. Entonces, todos esos factores tienen que analizar, ¿sí? Porque prolonga también el tiempo de validación de resultados, se retrasa, se guardan muestras, produce también esto estrés en el personal de salud, no solo eso, en el paciente. Hay muestras que a veces el equipo sí las lee, pero hay muchos agregados plaquetarios, entonces esto se refleja con contagios de plaquetas sumamente bajos. Hay que hacer frotis para confirmación de estas plaquetas. Entonces, al hacer los frotis o los extendidos de sangre periférica, tú evidencias que hay agregados, ¿sí? Entonces es un falso contagio, una falsa o pseudo trombocitopenia, ¿sí? ¿Qué más? Los contagios celulares se hacen falsos porque al haber microcoágulos, por lo general quedan ahí atrapados leucocitos, atrapados glóbulos rojos, atrapadas plaquetas. Entonces este tipo de células así atrapadas no se leen, ¿sí? Entonces también conlleva un contagio muy inconsistente, ¿sí? Con la clínica del paciente. Y aparte va a haber una inhibición parcial de la coagulación, que es lo que ya les expliqué. Pero en el caso de hacerlo inverso, si vertimos la sangre del tubo tapón lila, si tomaste con jeringuilla, al tubo tapón rojo, pues hay también una inhibición parcial de la coagulación, es decir, estos tubos van a tomar muchísimo más tiempo para coagularse. Ya no van a ser 15 a 30 minutos, sino que puede ser 1 hora, 2 horas, hasta formar el coágulo para poder recién enviar a las centrífugas y centrifugar, ¿sí? También se observan falsos plasmas que ya van a estar contaminados, ¿sí? ¿Qué más? Van a causar interferencias, sobre todo va a disminuir falsamente el calcio iónico. Ustedes saben que para inhibir la coagulación o la cascada de la coagulación en este tubo tapón lila, ¿qué pasa? Que se quela el calcio. Entonces, si nosotros vamos a medir calcio en estos tubos rojos, tendríamos un valor falsamente bajo. También la fosfatasa alcalina estaría inhibida, y así un sinnúmero de analitos que también sean calcio dependientes, entre otros factores que ya les explicaré en una clase solo dedicada para este tema.
Ahora, el paso a paso de la técnica. Primero, trato de preparar todo lo que es el equipamiento, capturar la aguja, hacer la asepsia y antisepsia, colocar el torniquete que no sobrepase más de 1 minuto. Luego realizo la venopunción, que por lo general es a 15 grados. Y luego retiro y coloco el tapón sin dar masajes para evitar equimosis en el brazo del paciente. Sí, por lo general el ángulo va de entre 15 a 30 grados, pero esto va a depender mucho de si el paciente es un paciente delgado o un paciente pícnico, es decir, un paciente con una masa o una proporción de grasa mayor que la de un paciente normosómico. Entonces, lógicamente, al momento de palpar, si yo palpo una vena superficial, lógicamente voy a introducir la aguja a unos 15 grados y allí tendré, y no es necesario que introduzca toda la aguja, ¿sí? Para evitar perforación. Pero si es un paciente que tiene eh, una masa muscular y grasa mucho mayor, pues las venas se van a palpar mucho más profundas. Entonces tocará aumentar el ángulo, que sería hasta llegar a los 30 grados, e introducir mucho más la aguja para poder llegar, ¿sí? Entonces también depende mucho, cumple un papel protagónico aquí la palpación. Conductas que te debo evitar, que por lo general realizan, ¿sí? En el primer gráfico vemos que este paciente por lo general está dejando el torniquete más de 1 minuto, ¿sí? En el segundo gráfico, cuando le pides al paciente que abra y cierre la mano, también está prohibido porque esto produce estancamiento, rotura de los hematíes, a veces también producen liberación de electrolitos, sobre todo el potasio, ¿sí? Y en el tercer gráfico vemos que el personal técnico no está utilizando elementos de protección personal, ¿sí? Entonces posiblemente si hay punción, si hay pinchazos, es un accidente laboral y no por falta de prevención institucional, sino por negligencia del propio personal técnico. Aquí, por ejemplo, en el primer gráfico vemos que se está contaminando ya el área una vez realizada la asepsia y antisepsia. Estamos tocando, entonces eviten tocar el área una vez ya realizado este procedimiento. En el segundo gráfico vemos que el paciente no está sentada el brazo sobre una superficie firme. Entonces esto también conlleva a que el paciente pueda estirar el brazo, la aguja se sale y eso va a ser un caos. Y también vemos que el torniquete también lo mantiene, a pesar de que ya tiene capturada una vena, pero mantiene el torniquete, ¿sí? Y el último vemos que el paciente está con un manchón amarillo intenso. Esto significa que le han realizado la asepsia con soluciones yodadas y esto está contraindicado porque si sobre todo aquí van a medir función tiroidea, van a salir totalmente todas alteradas. Entonces aquí lo que indica la normativa es realizar la asepsia con alcohol isopropílico al 70%. Este de aquí es uno de los casos más habituales cuando son pacientes de difícil acceso, eh, tienden a estar pinchando por muchas ocasiones, ¿sí? Lo permitido es un pinchazo. Si usted la primera no pudo, por favor pida ayuda, porque a veces hay pacientes que son muy complicados, como es el caso de pacientes que son sometidos a diálisis, pacientes que tienen cáncer, pacientes que están con hipotermia, en sin número de enfermedades, sí, o a veces ya pacientes que vienen ya genéticamente con vasos muy finitos o muy profundos. Entonces pidan ayuda porque no solamente a veces la antigüedad o la pericia también puede jugar una mala pasada. Entonces por favor pidan ayuda. Y este último, que igual aquí está el personal técnico de laboratorio sin guantes, ¿sí? Entonces evitemos este tipo de conductas. Bueno, y para finalizar esta primera parte, tengo que decirte que sí se puede extraer sangre del catéter venoso central, ¿sí?
El catéter tiene lúmenes destinados para cada función. Siempre pregunta al personal cuál es el lumen destinado para extracción sanguínea, que en este caso es el lumen proximal. Como aquí observamos, medicamentos, extracción sanguínea y transfusiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues realizamos la asepsia y antisepsia. Extraemos los primeros 5 a 10 ml, eliminamos con jeringuilla y todo, luego utilizamos una nueva jeringuilla, extraemos los siguientes 5 a 10 ml y esos son los que van en los tubos. ¿Sí? Y una vez extraída la muestra, pues se transporta al laboratorio. Eso es todo para no aburrirles, nos vemos en la segunda parte.